Recuerde que le esperamos martes y jueves a las 6:30 y también recuerde que este sábado es la reunión de la familia a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. ¿Ya lo tiene? Bien. Filipenses, capítulo número 3 y versículo número 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos gracias por el hermoso privilegio que nos concede de estar en este lugar a esta hora, Señor, porque hay suficientes motivos para hacerlo, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria, y porque nosotros somos necesitados de ti, que es una de las prioridades que debemos de tener como creyentes, estar en el lugar y estar en el tiempo, Señor, en el cual tú bendices. Señor, oramos por el resto de nuestros hermanos, oramos por nuestros hermanos que están fuera del país, guárdalos, cúbrelos, bendícelos, nuestras familias de igual manera, y que podamos ser de bendición con esta palabra a todos aquellos, Señor, que estamos conscientes de esta verdad y aún mejor, de nuestra necesidad de poder restaurar un pasado, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendice cada pastor que cubre Misión Cristiana Judá, bendice sus vidas, bendice sus familias. Señor, bendice sus congregaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar su asiento. Estamos viendo el pasado del cristiano y su sanidad. Y hemos ya entrado a este primer punto, que es la humanidad y su pasado. ¿Por qué el tema? ¿Por qué enseñar esto? Porque esto es una verdad en el pueblo de Dios. Hemos ido avanzando poco a poco. Tenemos una buena base de lo que es la ministración al alma. Es algo que no se oye. Hablamos de ministrar en muchas formas, pero no oímos hablar ni que se haga lo que es la ministración al alma, que es una necesidad existente en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser enseñado de esta verdad, porque la gran mayoría del pueblo creyente, si pensamos en proporción, casi todos, tenemos conflictos, tenemos muchas incapacidades, como en esta mañana mencionábamos en el tema que seguimos con la identidad que debemos de recuperar. Nos vuelven incapaces, y el pasado es algo que nos da incapacidad para poder tener una vida abundante. Venimos a Cristo y nosotros no sabemos de ese pasado que está ahí como un ancla y como un poder sobre nosotros, de que no nos permite prosperar, no nos permite avanzar. Muchos no comprendemos y nos frustramos cuando oímos mucha enseñanza como la de los proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo anhelamos, pero en nosotros no es una verdad. También cuando leemos sobre el apóstol Pablo, que se dirige a su iglesia en Filipos, en el capítulo número 1 y versículo número 6, y leemos y nos enseñan y nos predican
que aquel que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar, pero nosotros no vemos ese progreso, nosotros no vemos esa perfección y estamos conscientes de nuestra realidad como personas, como vidas, como creyentes inclusive, estamos conscientes de esa realidad y nos frustramos porque no vemos esa obra. Nos esforzamos, como estábamos hablando el domingo anterior, nos esforzamos, pero no vemos el resultado, no vemos el fruto, y eso trae una frustración. Y es que hay un pasado que no permite que nosotros progresemos, hasta que viene la palabra de Dios y lamentablemente muy poco se enseña sobre estas verdades, lo que es la sanidad y lo que es la liberación del alma. No puede haber liberación si no hay sanidad. Y cuando se tocan estos temas nos podemos dar cuenta de cómo el pueblo de Dios se encuentra enfermo. Esto lo mantiene débil, esto lo mantiene incapacitado, esto lo mantiene subyugado, esto lo mantiene preso, esto lo mantiene aislado. Y lo que más se nota es que nos mantiene débiles, con una impotencia para poder salir adelante. Y es por eso que es frustrante, porque oímos las promesas de Dios, nos enseñan que para Dios no hay nada imposible, pero nosotros sentimos que ese poder se ve en otros, se oye de otros, pero no en nuestra vida. Entonces, eso significa que hay un problema, hay un conflicto en nosotros. Y alguien podrá preguntarse, ¿por qué estamos hablando, como por ejemplo el Génesis capítulo 1, hablar de ese versículo número 2? ¿Por qué hablar del capítulo 2 de Génesis, especialmente de ese versículo 15 y ese versículo número 17? Porque el Señor tiene que revelarnos qué es el pasado, cómo es el pasado. Que hay un pasado del cual nosotros no somos responsables, pero ese pasado nos afecta a nosotros. Y aparte de ello, nosotros añadimos un pasado en el cual nosotros somos responsables. Hemos encontrado en la enseñanza anterior la explicación de que el Señor hizo perfecto a Adán. Y vemos a un Adán sin pasado personal. Adán no tenía un pasado, pero existía un pasado. Él fue puesto en el huerto de Edén después de que Dios había restaurado la tierra, pero viene Dios y le explica, le enseña, también le advierte, no le da razones, pero sí le dice que si desobedece, vendrá la muerte a su vida. Entonces, eso significa que Dios le está tratando la manera de preservar. ¿Y cómo le quiere preservar? A través de un mandamiento. Significa que Adán tenía la estatura del varón perfecto, significa que Adán no tenía un pasado, significa que Adán no tenía un recuerdo, significa que Adán no tenía absolutamente nada que le afectara en sí mismo. Pero, ¿por qué Dios le tiene que dar un mandamiento? Y ese mandamiento, lo único que quería hacer Dios en él era preservarlo. Cuando nosotros tratamos la manera de querer encontrar la razón por qué tanto mandamiento, esto es exactamente en nuestra vida como seres humanos. Nosotros nacemos, aparentemente no traemos un pasado. Si usted se recuerda la enseñanza del domingo anterior, usted se va a dar cuenta de qué pasado sí existía, aunque no en Adán. Nosotros no teníamos un pasado, pero hay un pasado, por los genes, etcétera, que vamos a entrar en unos momentos a esos detalles. Entonces, si usted se da cuenta, todo el tiempo, y por cierto, mi hijo predicando decía de que él creía que se llamaba no, porque a todo es no, no, no. Entonces, y nosotros vivimos bajo esos mandamientos de no salgas, de que no toques, que no tomes, que no abras, que no enciendas,
una infinidad de mandamientos que todo era no, 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 no. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo nuestros padres con nosotros? Lo que estaban haciendo nuestros padres y lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos era sencillamente preservarlos. Entonces había una infinidad de mandamientos que lo único que estábamos haciendo era preservarlos. Y es por eso que viene Dios y le da mandamientos a su pueblo. Así como a Adán, a pesar de que tenía una estatura perfecta y que no existía en él un pasado, aún así Dios le da un mandamiento. Entonces, si él que tenía una estatura plena, completa, le dan un mandamiento, imagínense nosotros que ya somos su descendencia caída. ¿Cómo no necesitaremos nosotros mandamientos? ¿Cómo deja usted a su hijo sin mandamientos? Si usted está consciente de que usted no le puso mandamientos, y que son mandamientos en cuanto a nosotros como padres o en cuanto a nosotros como hijos. Los mandamientos son los límites que nuestros padres nos pusieron y los límites que les ponemos nosotros a nuestros padres. Por favor, no toque ahí. Él nos debe, él no puede comprender, así como Adán no pudo comprender por qué no tenía que participar, tener acceso con voluntario a comer del fruto del árbol del bien y del mal. No se le dieron razones. Nuestro hijo solo se le dice, por favor, usted no toque ahí. Él no tiene conocimiento. Usted a su hijo le puede decir, es que ahí hay electricidad. ¿Y él qué va a entender que es electricidad? Por lo tanto, no hay explicación, porque todo mundo no hay comprensión. Entonces, a Adán, que no tenía pasado, Dios le dice, no comas del árbol, del fruto del bien y del mal. Sencillamente, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, es importante que nos pongan límites. Es importante poner límites. Ahora, fíjese bien, y lo digo como pastor en este momento. Cuando usted me presenta sus problemas, sus conflictos con sus hijos, casi siempre en lo que usted expone, usted está manifestando que su hijo no ha tenido límites. Entonces es bien difícil controlar un alma que no se le han puesto límites. Porque en cuanto a lo que es la edad física del niño, y la edad física del niño es desde el momento en que él se une, como esperma y óvulo se unen, y ahí comienza el tiempo humano en él. Él no ha hecho absolutamente nada, pero trae todo el potencial de usted o de sus progenitores y todos sus ancestros en él. Él nunca ha hecho eso, pero él trae ese potencial. Significa que ese niño, aunque acaba de ser engendrado, ya trae un pasado. ¿Y cómo usted y yo vamos a saber eso? Primero siendo inconversos, como padres. ¿Cómo usted y yo de 20 años vamos a saber todo eso? ¿Y qué podemos esperar de nuestros hijos? No podemos esperar gran cosa. Al niño no se le ha enseñado a ser rebelde, pero de días manifiesta rebeldía. Desde bebé manifiesta rechazo. Ahora, ahí viene la pregunta y yo espero que me la comprenda. En usted, en mí, no en lo que el Señor le estaba diciendo, pero ¿qué es lo que le quiso dar a entender cuando le pregunta a aquel varón perfecto, que ya dejó de ser perfecto? ¿Quién te enseñó? ¿Quién le enseña a ese niño esa rabieta? ¿Quién le enseña a ese niño esa malcriadeza? ¿Por qué le brota al niño
pegarle en la cara a su mamá, que es la que lo ha tenido 9 meses en formación en su vientre y que es quien lo amamanta y que es el cuerpo que él necesita. Porque le pueden dar otro cuerpo a que lo está chineando y el niño no se adapta al cuerpo de su madre. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, vea lo importante entonces que es el pasado, del cual muchos no le damos importancia. Yo me fijo como el pastor y el maestro de esta congregación, porque a mí se me ha dado esta responsabilidad. En la iglesia yo puedo tener excelentes maestros, pero a mí se me ha dado la responsabilidad. Y me doy cuenta cómo la congregación, la gran mayoría, no le da la importancia a un tema. Cuando digo tema es a una enseñanza, como la de querer conocer el pasado para poder saber cómo vamos a corregir ese pasado. Cómo Dios corrigió ese pasado en Adán. Cómo Dios está corrigiendo ese pasado en su pueblo, la iglesia. ¿O no dice el apóstol Pablo en su segunda carta de Corintios capítulo 4 y versículo 17, si no me equivoco, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. Si en usted realmente eso es una verdad, entonces usted ha tenido una conversión. Entonces su pasado ha sido clavado en la cruz del Calvario escatológicamente y que se esté cumpliendo en su cronos. En las dos formas, es cierto, ya fueron clavados esas actas, esos decretos que estaban contra nosotros, ese pasado, esos derechos, esos pactos, esas entregas que nosotros hicimos, quedaron clavadas, pero nosotros tenemos que comenzar a desarraigar de nosotros ese pasado. Hermano, óigame, ¿cuánto estamos conscientes que estamos haciendo es exactamente la repetición de lo que nuestros padres hicieron? ¿Y por qué nosotros los padres, cuando vemos en nuestros hijos lo que nosotros ya hicimos, o sea, en nuestros hijos estamos viendo el pasado nuestro, ¿por qué nosotros no tomamos cartas en el asunto? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué no los estorbamos si estamos conscientes a dónde nos llevó a nosotros ese tipo de vida? Ese tipo de rebeldía, ese tipo de querer ser libres. Hermano, no es posible. ¿Cómo usted va a permitir que un niño usted le domine? ¿Cómo es posible? A mí no me entra, hermano. No me entra. Que un niño pueda hacer lo que él quiera, no me entra. Significa que usted carece de sentido común, porque ni el animal lo permite. Yo he visto cómo una gallina le picotea al pollo que se le quiere zafar. Yo he visto a la leona cómo agarra al cachorro cuando se quiere desviar, se lo va a hartar otro animal. Y nosotros no tenemos ni siquiera sentido común. ¿Qué será? Descúbralo, preocúpese. Si usted tiene sentido común, se va a dar cuenta que está perdiendo a su hijo a la edad de 2 años, o a la edad de 3 años, o a la edad de 4 años. Y qué tremendo, porque científicamente demuestran que la formación de una persona son en sus primeros 7 años. Yo quiero decirle algo, muchos podemos estar en el Señor y nuestros hijos ya pasaron de los 7 años, pero quiero preguntarle, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No. Comienza a trabajar en ellos, comienza a sacar ese pasado de ellos. Y nosotros, los que ya tenemos sentido común, los que ya tenemos una edad donde conocemos el bien y el mal, si hemos pasado los 12 años, algunos despiertan a los 10, otros pueden despertar a los 8 o a los 9, pero pongamos 12 años. Si nosotros ya tenemos más de 12 años, ¿por qué no nos preocupamos por nosotros mismos y ver si estamos siguiendo los mismos pasos de nuestros padres? Significa que hay un pasado que nos está dominando.
Significa que hay un pasado que debo de sanar. Significa que hay un pasado con el cual yo debo de romper. Por eso le trataba el domingo anterior de que usted comprendiera el por qué el Señor le tiene que decir a Adán que tiene que guardar el huerto. La palabra guardar no solo es proteger, cuidar, vigilar, sino que también la palabra guardar es que él tiene que cercar el huerto. Y no necesariamente un límite visible como un muro o un seto de espinos, sino que él tenga dominio y control, que él pueda verificar los límites que no deben de ser pasados, ni de los de adentro hacia afuera, ni los de afuera hacia adentro, y tan altos como para que no se metan los de afuera, ni te salgan los de adentro. Cerca, haz una cerca, hay que cercar a Adán. Lo que es tuyo, lo que tienes que proteger, lo que tienes que cuidar, tienes que hacer un cerco. Yo no necesito tener un muro, ahí está mi vista. Y Dios cercó a David cuando le dice en el Salmo 32, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, yo te estaré controlando. ¿Y cuántos de nosotros no controlamos a nuestros hijos? El hecho que ya ganen no significa que se pueden controlar solos. El hecho que ganen no significa que no se pueden perder o no los podemos perder. Ellos van a darse cuenta que la regaron, pero cuando ya sean arruinados, ya estén viejos y ya no haya propósito de vivir. Hasta entonces se van a dar cuenta. Como platicábamos, hermano Hernán, ahí en el pasillo de escuela bíblica. Hasta que estamos viejos nos damos cuenta de lo que hemos despreciado y lo que hemos desvalorado. Muchos, en vez de estar aquí, están en otro lugar. Pero hasta que estén viejos y arruinados van a decir, yo no aproveché el tiempo. Mis prioridades no eran las correctas. Ni siquiera para su propia vida pudieron hacer un cerco. ¿Cómo van a hacer un cerco para su hijo? Por eso, joven, si no puedes ni siquiera sonarte, ¿cómo vas a tener hijos? ¿Cómo es posible, joven, que si ni siquiera tienes para comprar algo que necesitas, vas a tener hijos? ¿Cómo es posible, joven, que si ni siquiera tienes casa, vas a traer hijos al mundo? Haz un cerco para ti mismo. Protégete, porque Dios dice, guarda. No solo trabájalo, no solo cultívalo, sino guárdalo. Y algunos solo nos dedicamos a labrar. Pero son dos cosas, labrar y guardar. Porque si yo volviera a ser joven, comenzara a trabajar y a guardar. Hablo del efectivo. Porque es bien duro llegar a una circunstancia difícil y no tener ni siquiera en qué caer muerto. Usted me entiende el dicho. ¿Usted es salvadoreño? Va, entonces me entiende el dicho. Y aunque vengan de Estados Unidos. ¿O no es horrible? Fíjese que una de las cosas duras que yo viví fue cuando mi hijo necesitaba hospitalización y yo no tenía ni siquiera para el depósito. Pero yo lo había renunciado a todo para servirle al Señor. Pero Dios me proveyó de todo. Pero es feo saber que usted no tiene ni siquiera para el depósito, para que el hospital se lo agarre. Y aunque después no le pague, que es lo que la mayoría hace. Yo volvería y diría, no, yo comenzaría a trabajar y a guardar. Esto es en el dinero, yo no estoy hablando ya del dinero, que usted comprenda, de su vida. Amén. Entonces, usted puede darse cuenta la importancia de lo que es este pasado. Y le decía de que Adán fue creado a determinada edad. Ella no lo voy a repetir, pero solo lo quiero recordar. Esto significa que a Adán se le dio la responsabilidad del huerto. Ahora, no quiero repetir lo que ya hablé el domingo pasado. De aquí inicio
esto que estoy compartiendo. Todo lo anterior es una explicación para que podamos comprender lo que sigue. Ahora, viene el Señor y le dice que Génesis capítulo número 2, versículo 15, hoy ya lo entiende, hoy usted ya con lo que acabo de estar diciendo de labrar y guardar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Queda claro? Su vida y todo lo que tenía Adán de Dios, todo lo que Dios le había dado. Le había dado después a Eva. El versículo 17 le dice el Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Qué tremendo. ¿Y a cuántos de nosotros nos han dicho desde que somos jóvenes y aún viejos, de esto no te vayas a meter? Y nosotros, los jóvenes, no entendemos. Fíjese qué tremendo. Yo no me quiero meter en esto porque hay razones por las cuales esto fue así. Porque yo no quiero denigrar a Adán. Pero Adán, en un estado perfecto, no pudo entender lo que Dios le estaba diciendo. Es exactamente como vemos a un Pedro, que el Señor le dice que fue la base de todas estas enseñanzas, en el capítulo 13 de Juan, y si no me equivoco en el versículo 7, le dice: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Son dos cosas totalmente diferentes. Adán entendió después. Hermano, como persona, yo entendí hasta después. O sea, hasta después de comer del árbol prohibido. Amén. Y lamentablemente, nuestros hijos no quieren creer que cuando nosotros les decimos no, que es un mandamiento, es porque nosotros lo quebrantamos y nos fue mal. O sea, cuando usted le dice a su hijo no, le está diciendo: hijo, no vayas a fracasar como yo fracasé. Hijo, no vayas a llorar como yo lloré. Hijo, no vayas a tener la miseria como la miseria que yo tuve. No vayas a fracasar como yo fracasé. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, viene y dice: porque el día que de él comieres, oiga, ciertamente dice, morirás. Ahora, fíjese que uno podría preguntarse, ¿por qué? Voy a entrar al nombre del árbol, del bien y del mal. ¿Por qué era llamado así? Porque tenía por objeto poner a prueba la obediencia. Y fíjese que esto es igual en los ejemplos que yo he puesto de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y aún de viejos. Porque aún de viejos nosotros seguimos teniendo mandamientos. Amén. Nuestros hijos creen que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Es cierto, podemos hacer lo que nos da la gana, pero eso no significa que si lo que nos da la gana es malo, vamos a pagar altísimos precios. Porque no es lo mismo cometer errores joven que cometer errores viejo. Son dos formas diferentes. Son dos formas diferentes. Y ahora, esto nomás lo puede comprender por la madurez que usted ha alcanzado. En la juventud hay un tipo de sufrimiento. Y uno de los peores, y que yo no sabía, porque solo se me dio el mandamiento, pero no se me dieron las razones, es esta, de que como joven hay ciertos errores que me llevan a vivir de arrimado. Si tú haces esto, vivirás de arrimado. Y aunque estés en la propia casa de tus padres, estás viviendo de arrimado. Amén. ¿Y qué digo yo cuando uno está viviendo de arrimado? ¿Qué es lo que caracteriza a alguien que está arrimado? Alguien que no tiene derechos de estar ahí. Alguien que no tiene razones por qué estar ahí. Es uno que sobra. Es uno que ya perdió los derechos.
Ese es un arrimado. El hijo pródigo vivió como un arrimado. Y lo dice la Biblia, y se arrimó. ¿Por qué se arrimó? Porque lo perdió todo. Entonces, cuando uno de joven comete un error, pierde el derecho. Y al perder el derecho, aunque sea mi casa, hablo cuando he perdido el derecho. Mi hijo tenía 30 años y él tenía el derecho de estar en su casa si él quería. Porque estaba voluntariamente, ya no porque lo tuviéramos obligado. Pero si él pierde el derecho, él está arrimado y ya siente que ya no es el lugar para él. Ya es la casa de sus padres, pero ya no es su casa. Por eso el que se casa, casa quiere. Pero nuestros hijos quieren tener mujer, tener marido y seguir con nosotros. Nuestros hijos quieren tener mujer o tener marido y que sus papás mantengan a cada uno. Queremos tener marido con la mujer en su casa y uno en su casa. Y a esos así son arrimados, porque ya no tienen derechos. Por eso los hermanos, especialmente si son menores o no, los hermanos de casa ya ven así como que dice, aquí ya no cabes, hombre. Porque tienen razón. Porque saben que deshonraron o desobedecieron a sus padres, perdieron el derecho. Hermano, yo qué hubiera deseado para que a mis 12, 13, 14 años me enseñaran esto. A mis 15, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años no, porque ya era tarde. Pero es cierto. Y quiero decirle algo, hermano. Y jóvenes, cuando yo hablo en énfasis con esto, es porque yo sé lo que me harté por arrimado. Se sufre, se llora. Saber que no tengo derechos. Saber que era incapacitado. En la mañana hablábamos de esta incapacidad. Yo era incapaz de irme a otro lugar, incapaz de dar de comer, incapaz de pagar los recibos, incapaz de sostenernos, incapaz de todo. Uno en lo íntimo llora. Uno dice, desgracié mi vida y desgracié la vida de la persona con la que uno toma o escoge. Y los hijos después, uno sabe que les desgració la vida porque ni siquiera les puede dar, ni siquiera el minimum vital de Alberto Maferrer. Que el minimum vital, hermano, entonces, si ese es el minimum vital, ¿qué era lo que nosotros no teníamos ni el minimum vital? Porque entonces el mínimo sería haberles dado casa, alimentación, vestimenta, educación. Y no teníamos ni para darle de comer porque teníamos que hacer milagros para comprarles la leche. Qué penoso. ¿Usted cree que a mí no me da vergüenza recordarme eso? Pena, me da vergüenza. Ese pasado, gracias al Señor, el Señor me ha ministrado. Si no, sería una persona amargada. Y es por eso que algunos de los que estamos aquí, el Señor ha obrado porque estamos reconociendo que ese pasado nos tiene viviendo de una forma que no es la que Dios quiere, ni tampoco es la que Dios quería. Oiga, con que no es la que nuestros padres querían. Porque nuestros padres querían algo mejor para nosotros. ¿O usted como papá y mamá hoy no quiere algo mejor para sus hijos? Claro, claro que sí. Definitivamente que sí. Entonces, llamado así porque tenía por objeto poner a prueba la obediencia. Entonces, cuando vemos nosotros que el Señor le dice a Adán, de todos los árboles puedes comer, de este no. Pero note, el Señor no puso al ángel con la espada desenvainada
con esa espada de fuego desenvainada, no lo puso a cuidar el árbol del bien y del mal. Lo puso hasta después que él cayó para que no participara del árbol de la vida. Y también era preservación. Si no, quedaría eternamente caído. Por eso es una bendición para nosotros la muerte en Cristo, lo repito. Porque es la que termina con toda la miseria y toda la desgracia. Y no vamos a vivir eternamente con esta miseria, porque algunos podemos estar bien económicamente, algunos podemos haber superado muchas etapas de nuestra vida, pero siempre hay un pasado que nos señala y nos avergüenza, y es un pasado que nosotros no queremos que se repita en nuestros hijos, por lo tanto seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo porque ese pasado nuestro puede alcanzarlos a ellos. Por eso nosotros siempre estamos orando, y no deje de orar por sus hijos. Porque cuando yo he explicado en años anteriores, cuando yo oro por mis hijos y le digo, Señor, trata con ellos, Señor, guárdalos a ellos, le estoy diciendo, Señor, haz lo que quieras, pero lo entiendo, lo sé, y le digo, prefiero que sufran hoy y no mañana. Por eso nosotros hemos arruinado a nuestros hijos, porque no hemos querido llorar con ellos cuando son niños, corrigiéndoles, poniéndoles límites y aún castigándolos, o sea, castigo corporal si es necesario, no importa, mejor llore hoy y no llore con él, porque cuando venga a llorar por él, o va a ser en la cárcel, o va a ser en un hospital, o va a ser en el cementerio. Usted escoge. Es duro. Por eso el tema de esta mañana siempre hacemos énfasis, la vida es dura. Cuando el Señor le dice a Adán, de este árbol no puso el ángel, significa que le dejó libre albedrío. ¿Por qué? Porque era una prueba. El libre albedrío era una prueba. El libre albedrío no es que él tenía el 100% de la capacidad de someterse o de obedecer. No, era una prueba para él, el libre albedrío. Ahora, usted puede preguntarse qué es albedrío. Fíjese bien, albedrío significa potestad de obrar por reflexión y elección. Por reflexión y elección. Si usted tiene esa potestad de obrar, entonces usted tiene albedrío. Es libre en el sentido de que usted decide. Pero usted, fíjese bien, es bien importante porque usted cuando va a obrar lo hace por reflexión. Amén. O sea, ¿qué es reflexión? Es observar debidamente. Es observar debidamente. Y este fue el problema que tuvo Eva, porque comenzó a fijarse, comenzó a observar detenidamente. Fue inducida, fue conducida a que ella comenzara a observar detenidamente este árbol. No en lo físico, sino en lo que el enemigo le decía de este árbol. No, lo que pasa que el día que comas se te darás cuenta y serás como él. ¿Me estoy dando a comprender? Y hermano, ¿cuántos de nosotros? Qué equivocados, ¿verdad? Qué equivocados. Igual, Eva. ¡Qué equivocación! No era en sí lo físico, sino lo que la serpiente le hablaba de eso. Entonces, si nosotros entendemos que se obra por reflexión y elección, también que es albedrío, voluntad gobernada por el apetito, antojo o capricho, que es voluntad gobernada por el apetito. Qué tremendo. Ahora, ¿cuál es nuestro apetito? Y no es la que dice el Señor en Juan 4:34.
Mi voluntad es hacer. La voluntad, no, mi comida, eso, gracias. Mi comida, porque era el asunto de la comida, que ellos habían ido a buscar comida. Él se había quedado ahí en Samaria y con la mujer samaritana. Mi comida es que haga, ahí está. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es mi albedrío? ¿Cuál es mi apetito? ¿Cuál es mi obrar? Él reflexionaba, él observaba detenidamente que él había venido a la tierra con un propósito y que ese propósito no lo podía perder y que había un pasado, hermano, que lo perseguía como hombre. Hoy comprende cuando le digo que había un pasado, no un pasado en Cristo, no en Él, porque el pasado no estaba en Adán, estaba donde lo pusieron. Por eso vimos Génesis 1:2, y la tierra estaba vacía, desordenada, etcétera. Un pasado. Viene Dios y lo restaura, pero tenía pasado. Por eso le dice, guárdalo de ese pasado, guárdalo de esa potestad, que aunque tú no tengas pasado, te persigue. Hermano joven o hermano, no importa la edad, usted siempre es perseguido por lo que su papá hizo o fue. Y hablo de vicios, y hablo de apetitos carnales, y hablo de adicciones. Hermana, si su mamá quedó preñada sin casarse, a usted le persigue. Si su mamá tuvo relaciones sexuales sin casarse, a usted la persigue. Hay un pasado. Aunque usted diga, no, yo soy pura, yo soy virgen, yo no voy a ceder, yo me guardo, manténgase así hasta donde pueda, pero sepa que hay un pasado que la persigue. Por eso le dijo a Adán, guárdalo. Ya vamos a entrar en otros detalles. Amén. Entonces, ¿qué debemos de anhelar nosotros? Veamos algunas citas bíblicas. Salmo 143:10. Qué lindo David, ¿verdad? Sí, es David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, oiga hermano, a tierra de rectitud. Solamente lo puede pedir aquel que está consciente de su naturaleza. Solamente. Ahora, ¿cuántos buscamos nosotros que su buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud? ¿Cuántos de nosotros realmente le pedimos al Señor que nos guíe a una vida, a una calidad de vida que está representada en la vida abundante? ¿Cuántos? Usted ve, hermano, el pueblo de Dios manifiesta esto, que la gran mayoría sencillamente llegan a cumplir con una obligación, por cierto, impuesta por su propia alma, porque van al culto para sentirse bien. Si no van al culto, tienen temor de que les pueda pasar algo. Entonces van a cumplir con una, ¿qué le dije? Obligación, con una obligación propia. Eso se llama religión, que está representada y él enseñado en los árboles donde Adán se cubrió. Amén. Se esconden detrás de los árboles, se esconden detrás del culto. Por eso le he dicho en muchas ocasiones que se me ha salido, qué triste es que la gran mayoría del pueblo de Dios, se habla del pueblo evangélico, viene únicamente a recoger su hostia y una vez lleve su hostia ya va feliz. Ya pueden irse a la playa, ya pueden irse a esto, ya pueden ir a todo lo que quieran, ya cumplieron. Qué triste. ¿Por qué? Porque, y entonces, ¿dónde queda esa petición, ese anhelo del salmista? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi creador. Porque mi vida depende de ti. Porque el soplo, si es que lo tengo, si el soplo que tengo es de ti.
Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, oiga, hágase tu voluntad. Y en Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. ¿Queda claro eso, hermano? Entonces, todos los mandatos son buenos y son necesarios. Estoy hablando todavía del pasado, porque estamos metiéndonos en lo que es el pasado, para que usted se dé cuenta del poder que tiene el pasado, para que usted se dé cuenta del peligro que tiene el pasado, para que usted se dé cuenta que el pasado nos puede destruir. Tenemos que conocer qué es el pasado para tener cuidado de él, porque cuando yo desconozco, cuando yo ignoro, es como que venga un tsunami y yo esté de espaldas. ¿Cómo corro? ¿Cómo huyo? Pero si alguien me dice, mira, y veo esa gran ola gigantesca, yo empiezo a huir a un lugar donde yo pueda sentirme seguro. Entonces ya no hay ignorancia. La ignorancia me hace que la ola me impacte. Entonces esta ola no se llama, en el sentido espiritual que estamos hablando, ola, sino que se llama maldad. Que es a donde yo quiero que ya vamos a ir entrando. Ya me percaté del timbre, ya me percaté de la hora, no se preocupe. Entonces, todos los mandatos son buenos y son necesarios. ¿Por qué? Porque todos preservan, le decía en la introducción. Entonces, lo estaban preservando del pasado. ¿Y cuál es ese pasado? Maldad. Ese era el pecado que había destruido la creación anterior. ¿Qué fue lo que destruyó la creación anterior o las creaciones anteriores? Fue la maldad, fue el pecado, fue la desobediencia, fue la rebelión. Y no solamente a nivel terrenal, sino a nivel cósmico, a nivel huestes, potestades, en los lugares celestes. Por eso quiero que me pongan Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo es que estaba desordenada? ¿Cómo es que estaba vacía? ¿Cómo es que habían tinieblas? ¿Cómo es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre el rostro de las profundidades? Eso quiere decir, y el Espíritu de Dios y el soplo de Dios, oiga, por eso el Salmo 143 que leímos, por eso es bien importante ese salmo que leímos, porque el soplo de Dios se movía. Dice: tu buen soplo me guíe a tierra de rectitud. Por eso es bien importante Génesis 1:2 nuevamente. Por eso es bien importante, dice: estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu y el soplo de Dios, fíjese bien, y el poder de Dios se movía sobre el rostro, sobre la faz de las profundidades, sobre la faz, el rostro de las aguas. El abismo es algo profundo. Entonces, para que lo veamos, Ezequiel 28 y versículo número 15. Entonces, viene el Señor y revela qué fue lo que destruyó a este querubín protector. Fíjense, protector no solamente en el sentido del ángel que estaba protegiendo al hombre, no al árbol. El ángel no estaba protegiendo al árbol del bien y del mal. El ángel estaba protegiendo al hombre. ¿Comprende? Y así pasa con nosotros, con nuestros padres pasó, y así pasa con nosotros, con nuestros hijos. Dios pone el ángel no para proteger el árbol, para proteger a su hijo. Nosotros a quienes protegemos son a nuestros hijos. Nosotros los pastores los que protegemos son a ustedes, las ovejas. Dios no nos ha puesto para destruir a nadie, nos ha puesto para protegerlos a ustedes. Y qué gente más rebelde es el pueblo de Dios. Yo sé que usted no, porque mire, usted es un santo varón, pero hay otros hermanos terribles. Entonces, mire esto, ya hablamos de perfección. ¿Se recuerda que hemos hablado de perfección en estos temas? Va.
Va a comprenderlo, ya no lo puede explicar porque tomó la alarma, ya sonó. Dice, perfecto, oiga, perfecto eras. Y nosotros que nacimos con una naturaleza caída. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Oiga, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Significa entonces que la maldad ya existía antes de que Luzbel fuera creado. Significa que antes de Luzbel ya habían habido devastaciones angelicales. ¿Comprende lo que el Señor quiere librarnos? De la maldad. El pasado es una maldad. Entonces, significa que la maldad es una potestad. Algo así como logramos entender de lo que es la muerte. La muerte es una potestad. Amén. Y el último enemigo que será vencido es la muerte, una potestad. Entonces, nosotros encontramos que había una maldad, es la que podía destruir a Adán, porque es lo que había destruido la creación o las creaciones anteriores. Amén. Entonces, ahora, fíjese bien, voy a terminar con esto, porque tengo que darle fin. Y gracias al Señor que hoy sí tengo aquí a recordar, aviso recordatorio. Fíjese que, perdón, permítanme. Cuando el Señor le dice a Adán, de este árbol no debes de comer, mire qué importante esto, de este árbol no debes de participar. Significa que había un conocimiento restringido. No le explica, no le da razones, solo le dice que no debe de comer de él. Hay un conocimiento restringido, un conocimiento que posiblemente él no podía comprender porque no había un pasado que él tuviera conocimiento. Fíjese que Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mire, es suficiente como cuando nuestros padres nos dicen, mira, tened cuidado en tal cosa, no vayas a ir a tal cosa, no vayas a participar de tal cosa. Inclusive cuando nuestros padres nos decían, no me gusta la amistad de ese joven. A mí me da miedo cuando algunas de las jovencitas se acercan ciertos varones. Yo quisiera decirles, ten cuidado. Pero si ha habido una o dos hembritas que se acercan al pastor a decirle algo de eso, son muchas. Pero uno quisiera decirle, pero como no quieren tomarlo en cuenta porque de seguro también ellas quieren. Entonces uno ahí queda de metido. Pero yo quisiera decirle muchas veces a la niña, porque para mí son niñas, aunque tengan 20 y pico de años, decirle, ten cuidado, no me gusta él para ti, no me gusta cómo se te acerca, no me gusta cómo te mira. Sé las intenciones de él, lo conozco. Por no decirle, es un malvado. Pero, ¿qué joven se acerca a uno? Fíjese que se me acerca fulano y tal. Si hay una atracción, si usted dice, no quiero nada con él, entonces no, pero si hay una atracción, ¿por qué no busca y pregunta? Mire, fíjese que, o si no, también al varón. Cuando veo a alguna persona así, yo quisiera decirle, no me gusta que se te acerque a esa niña. Sus intenciones no son buenas. Me dan ganas de decirle, mira, es un motor recorrido. Y tú eres una mansa paloma a la par de él. Te va a devorar. Y si no te devora, te hartas, que es lo mismo. Hay cosas que no se dicen, son secretas. No las entiende el joven cuando se las decimos. Se va a molestar. Y peor,
cuando usted, ya también lo viví, hace muchos años le dije a una tonta de estas y ella andaba diciendo que ella a mí me gustaba. Y de ahí dije, no me vuelvo a meter. Por eso le acabo de decir que yo no me meto cuando veo que usted es asediada por alguien. Usted no se ha percatado, yo sí. Porque aunque usted no se dé cuenta, yo me fijo en los hermanos que le ven las caderas a las hermanas. Yo sí tengo un ojo no clínico, de águila, un ojo agudo. Y digo, ya te vi, lencho. Pero como la otra es lencha, ¿qué puedo hacer? Nada. Dañado como me dañó esa mujer, que era una mona loca. ¿Puedo seguir? Está lloviendo. Usted... Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces hay un conocimiento restringido. No podemos decir, con solo que a mí me digan, ten cuidado, ya estuvo. No debo de querer que me expliquen. Debo de ser entendido. Las cosas secretas, el adulto sabe lo que ve. El adulto puede discernir, uno de joven no. Amén. Esa fue la limitación que tenía Pedro en Juan 13:7. Lo que no entiendes hoy, pero aquí podemos sacarle mucho provecho a lo que no entiendes hoy. Por favor pongan 13:7 de Juan. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando la mamá, el papá le dice a la hija, no abras tus piernas. Lo entenderás después si las abres. Viste que arruinaste tu vida. Viste que te desvaloraste. Te diste sin que él pagara algún precio altísimo por ti. Porque se va a agarrar y va a decir que tú eres una loca, que a saber con cuánto lo has hecho, que a saber con cuánto te metes, porque él ya se dio gusto, es que él ya se hartó la manzana. ¿Me estoy dando a explicar? Y es que mire, hermano, yo tengo una preocupación por los jóvenes tan insensatos que tenemos la mayoría, no todos. Y como soy su pastor se lo puedo decir. Y es el que Dios ha puesto para que lo diga, así que no tengo yo la culpa. Le digo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hay cosas que son como la de Pedro. El hecho de que cuando te lave los pies te vas a dar cuenta, y cuando venga el Espíritu Santo a comenzar a hacer esa obra que yo te estoy enseñando ahora, entonces lo vas a comprender, pero no todo es así. No. Si dejas de estudiar, lo comprenderás después. Amén. Juan 16:12. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. ¿Cuánta limitación humana tenemos? ¿Cuánta debilidad humana poseemos? Ahora, razones por qué restringirlo. ¿Por qué había una razón que le dijera, ten cuidado con el pasado? En el contexto, ten cuidado con el pasado. Hay una potestad. Razones para restringirlo, sencillamente, porque es peligroso. Sencillamente, es peligroso. Sencillamente, te va a destruir. Sencillamente, te va a cambiar la vida. Por ejemplo, mire los traumas. Le voy a poner algo sencillo y con esto voy a terminar por tiempo. Mire los traumas que deja el golpe eléctrico en la vida de un niño. Mire los traumas que deja la mordida o el ataque agresivo de un perro a un niño. Cuando un niño es mordido por un perro agresivamente, que lo asusta y lo daña, ese niño cuando ve un perro,
Se va a proteger inconscientemente. Y cualquiera puede decir que no sos macho, pero para eso no. Sencillo, un trauma. Hermano, hay gente que a un insecto le huye, tiene un trauma, un insecto. Yo vi el caso de una persona que se le introdujo en su oído, no sé si fue una cuquita, y ese hombre estaba anulado completamente. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué sentiría este hombre cuando volvía a ver una cuquita? Fíjese que a mi hijo Eduardo Alfredo lo picó una avispa, y el doctor le dijo, no sé cuántos centímetros más, te pica, te pudiste haber muerto, porque el rostro se le puso así, y te pudo haber alcanzado el cerebro, le dijo. Él se lo dijo al médico, se lo dijo en serio, esto te pudo haber matado. Entonces, fíjese que nadie notaba, pero mi hijo estaba a veces ahí sentado, y de repente estaba la prédica, la alabanza, lo que fuera, y de repente estaba ahí una avispa ahí sin hacerle nada, ni lo estaba viendo, pero él venía y hacía así. Es una verdad lo que le estoy diciendo. Es peligroso. El pasado hay que tratarlo, porque el pasado, de alguna manera, es una potestad. Amén. Disculpe, creo que me pasé un poquito otra vez. Padre, gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Porque que cuesta entender que es necesario arreglar esta área de nuestra vida. Un área que a muchos nos tiene frustrados. Un área que a muchos nos tiene traumados. Y hay que trabajar en él. Hay que sacarlo de nuestra vida. Y hay que vivir alerta. Tenemos que guardar, Señor, nuestra vida. No solo trabajar por nuestra vida, como en el caso de Adán. No solamente tenía que labrar el huerto, sino guardarlo, cercarlo. Hermano, corra, escape por su vida. Niña, corre, escapa por tu vida, cerca tu vida. Haz un cerco. Vuélvete una vigía de tu propia vida. Es tu vida, joven, y de ello va a depender la vida de tus hijos. El mandamiento solo te protege, es una bendición entonces el mandamiento, porque el mandamiento es lo único que te puede preservar. El mandamiento de Dios, el mandamiento de tus padres, aunque no puedas comprender por qué te dicen no, lo vas a entender después. Hermano adulto, lo entenderá después. Hay cosas que no las podemos decir, solo las prohibimos porque no te queremos contaminar. No te queremos predisponer. Solo te decimos, ten cuidado. No vayas a ese lugar. No tengas esas amistades. Pero solo podemos darte el mandamiento. Ahora, ¿qué harás tú con el mandamiento? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Señor, ayúdanos a trabajar con esta área de nuestra vida, porque tenemos incapacidad de entender la verdad. Hay en nosotros debilidad humana, y es por eso que necesitamos ser enseñados. Señor, tú cumpliste con Adán. Le dijiste, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Dios hizo su parte. Dios tenía solvencia.
Posiblemente nuestros padres tuvieron solvencia en todo aquello que nos prohibieron o nos prohibían. Señor, trabaja en esa área, por favor, en mí. Hay un pasado que me persigue. Hay un pasado que me persigue, como en tantos hombres de Dios los persiguieron. Señor, restaura. Tú hablas al corazón, Señor. Yo sé cuando tú me hablas a mi vida, Señor. Hermano, no se dé por vencido. Nunca es tarde. Puede volver a iniciar. Porque hay una maldad que lo persigue. Señor, gracias por estos estudios. No he sido obediente por ver lo que veo en todos los estudios anteriores y el de ahora, lo que tú estás haciendo en tu pueblo. Pero yo te pido, mi Dios, que levantes hombres y mujeres en esta área, porque hay tantas mujeres necesitadas de sanar su pasado, Señor, de sanar y liberar su alma. Y también, Señor, te pido por mis hermanos que son los más reacios en ministrar su alma, que trabajes en ese orgullo, Señor, y que puedan ver en tus siervos tu presencia, tu gracia, tu poder, para que ellos, al igual que Pedro, puedan ceder a lavar sus pies. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Sí, Señor, necesitados somos de tu palabra, Señor, y de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, Padre, por ese cuidado que tienes de nosotros, Señor, y por ese amor que tú demuestras al revelarnos, Señor, tu palabra. Llévanos con bendición y paz, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Que el Señor les bendiga.